de solubilidad, no, solubilidad no, todavía no, equilibrio químico, que es lo primero que ustedes subieron. Si estamos con eso, aguanten que comparto pantalla. Acá. Bien, díganme si se ven. ¿Se puede ver bien esta parte? Bueno. Bien, acá lo que empezamos a ver de parte de equilibrio químico son el concepto en realidad de equilibrio químico y las constantes. Luego que le siguen son las expresiones de las constantes de equilibrio, las unidades, las relaciones que hay entre la cinética y el equilibrio químico, el equilibrio homogéneo y bueno, los factores también que afectan a los equilibrios químicos, la energía libre y el principio de Chatelier. Bueno, vamos a ver un poco todo de eso, es bastante. Así que bueno, vamos a empezar por la parte de equilibrio químico, que básicamente acá lo que tienen que saber es que van a trabajar más que nada con reacciones que son irreversibles. Irreversibles viene del hecho de que las reacciones son cuando ya se finaliza uno de los reactivos, es decir, ya cuando se agota una de las sustancias que forman parte de la reacción, la reacción, digamos, no vuelve a ocurrir y siempre es una sola dirección, es decir, que los reactivos siempre se van a transformar en productos, digamos, no va a haber una inversa que los productos vuelvan a ser reactivos, que es con las reacciones que ustedes han estado trabajando hasta ahora. Siempre son reacciones irreversibles, digamos, siempre reactivos se van a formar productos, así que con esas son las que van a trabajar ahora. Después, un poco para empezar a ver esta parte de equilibrio, tenemos que tener en cuenta que el equilibrio químico, digamos, sí se alcanza cuando, digamos, las velocidades este, directa e inversa se igualan y las concentraciones de los reactivos y los productos se mantienen, digamos, constantes, no hay una variación. Como para partir hay que tener en cuenta eso, digamos, alcanza un equilibrio cuando ya hay una velocidad de la reacción semejante, digamos, y las concentraciones de reactivo y producto no varían, permanecen constantes. Bien. Acá les da un pequeño ejemplo de un equilibrio químico que nos muestra acá un frasquito que tenemos tetraóxido de nitrógeno, es un gas incoloro, y dice que a medida que la temperatura aumenta, aparece un color café que es un indicador de la presencia de moléculas de dióxido de nitrógeno. Entonces, a medida que la reacción transcurre, se va formando mucho más dióxido de nitrógeno, y llega un momento que la concentración, digamos, de la óxido de nitrógeno y el dióxido de nitrógeno permanecen constantes, digamos, o sea, es un equilibrio. Ya no hay más otro cambio de color, se percibe en el frasco. Eso también tiene que ver con las velocidades de reacción de cada uno. Pero es para que más o menos es un ejemplito para que más o menos vean. Digamos, se parte de una sustancia inicial y a medida que pasa el tiempo, la reacción al principio es irreversible hasta que llega un momento que las reacciones permanecen las concentraciones permanecen constantes y ahí es cuando se alcanza el equilibrio químico. Y se indica con una doble flecha, como ven ahí en el PDF, que eso justamente indica el equilibrio, digamos. Se simboliza de esa manera. Después, bueno, hay unas reacciones, tipo de reacciones, como directas o inversas, que esas se analizan en función de la velocidad, que eso ya lo estuvimos viendo en la parte de cinética, y con las constantes de velocidad y las concentraciones de los reactivos y productos. Como ven ahí, una vez que uno llega al equilibrio, digamos, químico de la reacción, ahí ya hay
una constante matemática que es la Kc, que es la constante de equilibrio, que lo que hace es una división, digamos, entre las concentraciones de productos y de reactivos, perdón, de reactivos y de productos, o dependiendo de qué tipo de reacción estemos hablando, ¿no? Si de reacción inversa o directa. Pero digamos, la constante esta lo que hace es justamente no organizar, sino integrar ambas concentraciones para que a vos te dé una constante de equilibrio, que es la que ustedes van a utilizar para hacer los problemas que les dan en el coloquio. ¿Ven? Entonces, ahí tienen lo que es la ecuación general de constante de equilibrio, que es productos de reactivos. Obvio, todo siempre cuando hablemos de concentración, hablamos de concentraciones molares. Y entonces, si ustedes dan una reacción como la que tienen ahí abajo, A más B les da C más D, y vieron que, bueno, cada letra minúscula indica el coeficiente estequiométrico justamente de la reacción, de cada reactivo, y la constante de equilibrio justamente involucra a productos y a reactivos. Como verán, ahí en la constante, en la ecuación, en la división, tienen justamente productos sobre reactivos y cada una de esas concentraciones está elevada a su coeficiente estequiométrico. De nuevo, también les recuerdo que es importante que tengan en cuenta las ecuaciones balanceadas, digamos, tienen que fijarse que las ecuaciones estén bien balanceadas, así el resultado les da de manera correcta, si no, va a haber un error ahí. Por ejemplo, acá les da la formación de amoníaco gaseoso a partir de dinitrógeno y dihidrógeno. Les da toda la ecuación, que la habrán visto ya, capaz que la conocen, y vieron la constante acá en este caso, ven productos, constante de equilibrio, productos sobre reactivos, elevado obviamente a sus coeficientes estequiométricos, en este caso. Acá les doy dos pequeños gráficos para que ustedes analicen un poco cuando se llega al equilibrio químico. Hay dos, como vimos anteriormente, de tipos de reacciones, ¿no? Las que son directas y las que son inversas. Las que son directas son las que, bueno, de reactivos pasan a productos, y las inversas son las las que de los productos te vuelven a formar los reactivos. Cada una de esas dos reacciones, digamos, tiene una velocidad, cada una tiene una velocidad particular, pero llega un momento que, a medida que la reacción transcurre, las concentraciones de ambas reacciones se igualan, permanecen constantes en realidad, y ahí es donde se llega al equilibrio químico. Como ven acá en este primer gráfico, tienen un gráfico de velocidad sobre tiempo, en el cual tienen las dos reacciones, tanto en directa como en inversa, en la cual, como verán, a medida que el tiempo avanza, las concentraciones se mantienen constantes. Al principio no, obviamente, pero una vez que aumenta la velocidad y transcurre mayor tiempo, se llega al equilibrio químico justamente, que es lo que venimos viendo. Acá les da otro ejemplo, como verán, acá tienen también, ahora es distinto, es un gráfico que digamos se representa de concentraciones molares sobre tiempo. Y acá también analiza las concentraciones, fíjense que cada uno de los reactivos que figuran acá, cada uno arranca con una concentración determinada. Pero llega un momento que, a medida que el tiempo avanza, las concentraciones permanecen constantes y ahí es donde se llega al equilibrio. Como ven, para identificar, por ahí capaz que si les dan algún gráfico para que analicen, por ahí para identificar cuando vean que hay esas tres líneas así iguales, digamos que no hay una variación, que una línea no va para abajo y otra para arriba, que se permanecen iguales, ahí podemos decir que ya la reacción está en equilibrio, ya las concentraciones son constantes, digamos, no hay una variación. ¿Se entendía más o menos la parte teórica de lo que venimos viendo? Si hay alguna duda, díganme ahí y vuelvo, no hay problema. Bien, buenísimo. Sí, capaz que se corte porque capaz que haya algo de interferencia con mi red. Y bueno, porque también tengo los perros ahí toreando, así que. Pero bueno, voy a tratar de hablar lo más claro posible como para que entiendan. Acá lo que vamos a ver ahora es una aplicación de justamente lo que venimos viendo de las constantes de equilibrio en distintas reacciones. Fíjense, la primera es la formación de cloruro de hidrógeno a partir de clorogas y de hidrógeno gaseoso. Recuerden siempre, constante de equilibrio, productos o reactivos.
Fíjense que en la primera, fíjense que tienen la concentración de cloruro de hidrógeno elevado a su coeficiente estequiométrico sobre las concentraciones tanto de hidrógeno como de cloro. Y después la B tienen metano más 2 moles de oxígeno que dan dióxido de carbono y agua. Lo mismo, constante de equilibrio, producto sobre reactivo. ¿Tá? Y la última también, fíjense, dióxido de carbono más monóxido de nitrógeno que te da monóxido de carbono y dióxido de nitrógeno. Lo mismo, constante de equilibrio, producto sobre reactivo. Vieron que no es tan complicado al principio, eso de plantear por ahí esas constantes, pero ahora se va a complicar un poquito más. Bien. Acá les muestra un poco una determinación experimental de la constante que, digamos, depende más que nada de, no tanto de digamos, de la temperatura, sino, digamos, que generalmente las reacciones se dan a una temperatura determinada. Digamos, el valor de la Kc depende justamente de la reacción que se lleva a cabo, cualquier reacción, y la temperatura. Digamos, ¿a qué voy con esto? Tiene que ver con la temperatura justamente porque si hay un aumento de temperatura, hay un aumento de velocidad de reacción, digamos, como vimos en cinética. O sea, la temperatura forma parte de una de los factores que modifican esta constante. Si bien a ustedes se lo van a dar capaz en algunos ejercicios a una temperatura determinada de la reacción, si hay un aumento, una variación de esa temperatura, va a haber una variación también de las concentraciones de los productos, por ende va a variar la constante. Pero bueno, por ejemplo, si a ustedes les dan, acá como les dice, una determinación experimental, por ejemplo, cuando se llega al equilibrio, ustedes ya se tienen que saber que la temperatura ahí es constante, ya no va a haber un aumento porque va a haber una misma cantidad de concentración de ambos reactivos. Entonces, fíjense cómo lo aplica acá con estos datos que les da la tabla, la reacción que vimos al principio, que era la formación de dióxido de nitrógeno a partir de tetraóxido de nitrógeno. Bien, entonces fíjense la constante de equilibrio, como siempre, productos sobre reactivos, y dependiendo de las concentraciones molares que haya de ambos, va a haber una variación de esa constante, que fíjense que es mínima. Acá les dan los resultados 0,211, fíjense 0,213, digamos, no varía mucho, pero es importante tenerlo en cuenta porque puede suceder que, no sé, digamos, puede ser que haya un cambio de temperatura, pues les puede cambiar la concentración, o sea, tienen que fijarse también en eso. Bien. Ahora vamos a la parte de Kp, que es otra constante distinta, que la que hace esta constante es relacionada a las presiones parciales de cada uno de los elementos que participan de la reacción. Es exactamente lo mismo que la constante de equilibrio, digamos, siempre va a ser la presión de los productos sobre la presión de los reactivos, nada más que acá en vez de ver concentraciones molares, vemos presiones parciales de cada uno de los gases. Recuerden que esta Kp es únicamente cuando estamos hablando de gases, obviamente. Si estamos hablando de líquidos, vamos a utilizar la constante de equilibrio común que conocemos. Fíjense que también la Kp es lo mismo, digamos, siempre las presiones parciales van a estar elevadas al coeficiente estequiométrico que le corresponde a la reacción. A ver, acá hay una relación justamente entre la constante de equilibrio y la constante digamos, el Kp de la presión. ¿Por qué no me anda el chat? No sé qué pasa. Acá hay que tener en cuenta un poco que la relación que existe es justamente si hay un comportamiento, digamos, ideal de estos gases, de estos elementos que participan, y la Kp justamente relaciona la constante de equilibrio, que a su vez está multiplicado por digamos, la constante universal de los gases y la temperatura, que eso está elevado a la cantidad digamos, número de moles de gases de los productos menos reactivos. Fíjense que hacen toda una
un desarrollo de esta ecuación. Fíjense acá, todo esto que hace acá es un desarrollo de la ecuación, que relaciona justamente Kp con el Kc, que va a ser lo que veníamos viendo antes, digamos, la parte de productos ferroreactivos, y esto multiplicado por esta partecita de acá, que es la parte de la constante universal de los gases por la temperatura elevado al número digamos, de moles de gas, de productos y de reactivos, a la diferencia. En este caso acá tienen 4, fíjense, que son los coeficientes estequiométricos. Entonces acá hace la diferencia y les da que queda elevado a la 1. Bueno, no siempre va a quedar elevado a la 1, pero tengan en cuenta esta ecuación de acá, que es la importante, digamos, con la que ustedes van a trabajar, más que nada. Esta sería la que relaciona todo en comportamiento ideal, así que tenganlo en cuenta. Y fíjense que, digamos, Kp y Kc no tienen unidades, van a ver que no tienen unidades porque, digamos, no se trabaja, no tiene una medida específica. Pero sí, lo que es constante universal de los gases, acuérdense que la parte que vieron ustedes en gases, que es litros por atmósfera sobre grados Kelvin por mol, y la temperatura en Kelvin. Así que eso sí se mantiene normal. Bien, vamos a seguir entonces. Aguanten un cachito que ahora la pone. Esperen. Acá estoy de vuelta. Bueno, se entendió, digamos, esa parte, digamos, se entendió cómo es esa relación que se hace entre Kc y Kp. Recuerden que es en comportamiento ideal. Y bueno, relaciona justamente la constante de la presión con las constantes con la constante, perdón, de equilibrio químico. ¿Está? ¿Se entendió esa parte? Perfecto, seguimos entonces. Bien, cualquier duda, chicos, díganme, no hay problema, yo paro y vuelvo para atrás, no hay drama. Ahí. Bien, acá les da una aplicación de lo que venimos viendo recién, de la relación del Kc y el Kp. Acá les da una ecuación de la formación de nuevamente la que vimos del amoníaco, y les da el dato que la constante de equilibrio a 727 grados es igual a 2,4 por 10 a la menos 3. Y ustedes tienen que calcular el valor de Kp. Acá es sencillo porque ya a usted les da, ya el Kc, no tienen que sacarlo. Y si ustedes saben que la constante de los gases es siempre la misma, 0,082 litros por atmósfera sobre grados Kelvin por mol. Y lo único que tienen que hacer ahí es, primero, pasar los grados centígrados a grados Kelvin. Como verán ahí, lo que hacen es sumar los 273 a ese valor y les dan los grados Kelvin. Y después sí, la variación de la n, delta n, que recuerden que era el número, digamos, el número de moles de gases de los productos menos de los reactivos. Ahí les da a la menos 2, y lo único que hacen después es reemplazar los datos. Entonces ya con eso despejan el Kp. Esa es una de las aplicaciones que comúnmente ustedes van a hacer en los ejercicios, cuando hagan combinados, capaz que le piden despejar el Kp o el Kc. Si les piden despejar el Kc, les van a dar de dato el Kp, y así, digamos, juegan un poco con eso. Si ya le dan de dato el Kc y tienen que sacar el Kp y que está en la temperatura, ya digamos tienen todo lo necesario para hacer la ecuación. Fíjense que no es tan complicado, digamos, no tienen que dar tantas vueltas. Uy, me pasó muy rápido. Bien, acá vamos a hablar un poco de la magnitud que tiene la constante justamente, que acá lo que tienen que tener en cuenta es que si la constante digamos, del equilibrio les da fíjense, vamos a tomar como ejemplo la que nos da acá la diapositiva, que es 4,57 por 10 a la 9. Digamos, lo que tienen que tener en cuenta acá es que si la constante de equilibrio es mayor a 1, quiere decir que la reacción está desplazada hacia los productos.
¿Qué cosa? Si la constante es mayor a 1, quiere decir que la reacción está desplazada hacia los productos, hacia la formación de productos. Ahora, si la constante tiene un valor menor a 1, quiere decir que está desplazada hacia los reactivos, o sea, hacia la izquierda de la reacción. Para que tengan en cuenta, por si les pueden preguntar también, capaz que les dan una reacción, ustedes sacan la constante y le dicen, bueno, según el valor obtenido de la constante, diga hacia dónde está orientada la reacción. Bueno, si ven ahí, si la constante es mayor a 1, listo, está orientada hacia la derecha, hacia la formación de productos, y si la constante es menor a 1, está orientada hacia la izquierda, hacia la formación de reactivos. ¿Está? Eso para que tengan en cuenta, también la magnitud es importante. Bien, acá les da un ejemplo de una ecuación química de la constante. Acá también nos da, siempre utilizamos las ecuaciones que vimos al principio. Acá nos da que la constante de equilibrio a 100 grados centígrados es 0,212. Si ahora nosotros por ahí nos piden averiguar, no sé, la constante de equilibrio, ahora de la inversa, digamos, o sea, dar la vuelta a la ecuación. Entonces, ¿qué pasa? Si se da vuelta a la ecuación, se da vuelta, digamos, ambas concentraciones. Ahora pasa a ser la concentración que en un principio era la del tetraóxido de nitrógeno, formaba parte de los reactivos, pasa a ser ahora la parte de los productos. Entonces, nosotros como ya tenemos un valor de K, que es de la primera reacción, que es de la directa, digamos, ahora tenemos que ver la inversa. ¿Y cómo hacemos la inversa? Simplemente damos vuelta a esos valores, como ya tenemos el valor de Kc, lo único que hacemos es 1 dividido la constante que ya tenemos de dato. Y eso nos va a dar la constante de la inversa, de la reacción inversa. Fíjense, tengan en cuenta, esto es importante, que cuando uno invierte una reacción también se invierte el valor de la constante. Tengan en cuenta porque les va a dar un valor erróneo si invierten la ecuación y no invierten la constante. O sea, si se invierte una cosa, se invierte la otra. Eso tengan en cuenta, es importante. Ahora también, si hay una modificación del coeficiente estequiométrico, es decir, si yo en vez de tener una mol y una mol de cada lado, yo tengo 3 y 1, supónganse 3 y 2, 3 y 4, cualquier número que sea, lo importante es saber que si ya hay una modificación, ya la constante también se modifica. Fíjense que la constante es dependiente de las reacciones, es decir, si hay una reacción inversa y si hay un aumento en las concentraciones de los reactivos y productos, si hay un cambio en el coeficiente estequiométrico. Si hay un cambio en el coeficiente estequiométrico, bueno, toda esa reacción lo que hago es primero le saco la constante, como hace ahí, pero recuerden que esa constante que ustedes averiguan la tienen que elevar a el número que ustedes multiplicaron en el coeficiente estequiométrico o que les dieron de problema. Por ejemplo, tienen esta reacción y le ponen entre corchetes multiplicado por 3, quiere decir que su constante la tienen que elevar a la 3, elevarlo al cubo. O sea, ¿se entiende? La constante sí o sí, si yo hago una cosa, me modifica la constante. Si yo invierto la reacción, me modifica la constante, porque tengo que invertirla también. Si hay un cambio en el coeficiente estequiométrico, también me modifica la constante, porque tengo que elevarla a ese número justamente. Entonces, quedó claro esa parte, digamos, esto tenganlo muy en cuenta, porque capaz que ustedes lo hacen rápido y se les pasa, y les da un valor que nada que ver. ¿Se entendió ahí más o menos? Genial, bien. Buenísimo entonces. Bien, seguimos entonces. Ahora lo que tenemos que ver... quedan 10 minutos. A ver, sí, quedan 10 minutitos. Bueno, vamos a avanzar lo más que podamos. Si se corta, voy a tratar de que sea el mismo link, pero bueno, si no cualquier cosa se los mando de nuevo. Bien. Acá acá nos da un cálculo de K, o sea, si capaz que ustedes le piden averiguar la constante de una reacción. Es decir, a ver, esto lo van a usar mucho también en inorgánica el cuatrimestre que viene, así que es importante que lo sepan hacer, que generalmente les dan dos ecuaciones, que a partir de esos dos equilibrios que les dan, ustedes forman otra ecuación nueva, otra reacción nueva, otro equilibrio nuevo.
en el cual ustedes van a tener que involucrar las constantes justamente de cada uno de los equilibrios para averiguar la constante del equilibrio nuevo que ustedes averiguaron. Fíjense que acá vamos a ir viéndolo por partes, ¿no? Tenemos estas dos primeras ecuaciones, que acá la constante siempre va a ser lo mismo, digamos, productos pero reactivos. O sea, ya con eso estamos bien, partimos de ahí, con las dos reacciones calculamos las constantes de ambos equilibrios, y ustedes van a ver ahí que hace como que tacha ahí los mismos elementos, y les queda reacción nueva, digamos simplificada, si se quiere decir así, de la formación de dióxido de nitrógeno. Ahí les da, lo único que hacen acá, digamos, es tachar los 2 moles que digamos acá que se repiten, los 2 moles de monóxido de nitrógeno que se repiten acá, los tachan, y tu nueva constante va a ser justamente la multiplicación de la constante 1 por la constante 2. Es decir, cuando nosotros tenemos una suma de equilibrios, las constantes se multiplican. ¿Tá? Eso es importante también, tengan en cuenta. Ahora justamente realizar este ejercicio, que digamos, si ustedes lo ven así no es tan complicado porque, digamos, las ecuaciones no son tan difíciles, tampoco no tienen todo un desarrollo que tengan que hacer, y lo único que es importante acá es tener en cuenta esos pequeños detalles que vimos anteriormente. Uno es que, bueno, justamente la sumatoria de los equilibrios, las constantes hay que multiplicarlas, y también recuerden que digamos, en inversión de la ecuación, en inversión de la constante, y bueno, si yo al equilibrio lo multiplico por algún número real, la constante va a estar elevada a ese mismo número. Esos pequeños detalles tienen que tenerlo en cuenta. Pero si ven a simple vista, no es tan difícil. Entonces, quedó más o menos claro esto de la parte de cálculo de la constante, digamos, a partir de otros equilibrios. Primeramente, lo que hacen ustedes es plantear los dos equilibrios iniciales que les van a dar de dato capaz, o sí, seguramente les van a dar de datos, y calculan las constantes de cada uno de los equilibrios, y luego hacen como ese pequeño despeje, esa pequeña simplificación, en el cual tachan lo que está repetido de ambos lados, y les queda el nuevo equilibrio formado, que su constante, como venimos diciendo, justamente va a ser la multiplicación de la primera constante por la segunda. ¿Está? Bien. Avanzamos. Vamos a pasar ahora a la parte de equilibrio heterogéneo, que acá la parte de equilibrio heterogéneo nos quiere decir que ocurre cuando las sustancias están en fases distintas y no están en la misma fase, como por ejemplo, digamos, en el equilibrio homogéneo las especies están en la misma fase, eso ya está bien, digamos. Pero acá puede ocurrir que yo en una reacción tenga elementos en estado sólido, en estado líquido, en estado gaseoso, mezclados entre sí, digamos, no quiere decir que, porque lo que vimos hasta ahora fueron reacciones homogéneas, fíjense que eran todo estado gaseoso, digamos. Si esta de acá atrás son todas en estado gaseoso, estas son todas reacciones homogéneas porque están en la misma fase. Pero puede ocurrir que hayan reacciones que estén en distintas fases, que ahí es el temita, digamos, está el temita. Entonces acá, lo que es importante es porque el tema es que va a variar la constante, porque fíjense que la constante no toma a los sólidos como parte de la ecuación. Es decir, la concentración del sólido no me va a afectar a la constante, por eso nosotros no la ponemos como hacíamos anteriormente, productos reactivos. Es decir, si yo por ejemplo acá tengo esta reacción de carbonato de calcio que se me disocia en dióxido de carbono y dióxido de calcio, fíjense que el carbonato y el óxido son sólidos, y lo único gaseoso es el dióxido de carbono. Por ende, las concentraciones del carbonato y del óxido respectivamente no me van a influir, no me influyen en sí en la constante, por eso yo no las considero a esas concentraciones. Sí considero la dióxido de carbono, que bueno, en este caso, si ustedes calculan el Kc, que va a ser igual a la concentración de dióxido de carbono, porque no va a tener otra cosa con que relacionarlo. Entonces, fíjense cómo nos dice acá, ahí abajo, que dice que si un sólido puro o un líquido puro participa en el equilibrio heterogéneo, su concentración no se incluye en la expresión de equilibrio para la reacción, que era lo que veníamos diciendo. Si hay una reacción heterogénea, los sólidos y líquidos no me influyen y no participan de la constante, solamente los que son gases. Tengan en cuenta también porque es importante. O sea, todo es importante, pero digamos, esos pequeños detalles que venimos viendo
son, por ahí capaz que a ustedes se les pasa alguno y les da mal resultado. O sea, fíjense también, analícenlo con detalle las reacciones y fíjense las fases en las que están los reactivos y los productos también. Bien, acá vamos a ver la aplicación que tenemos de los equilibrios heterogéneos, en la cual nos pide a nosotros esta consigna escribir las expresiones de la constante de equilibrio Kc y Kp que correspondan a cada uno de los sistemas, de los siguientes sistemas heterogéneos. Bien, nos está pidiendo sistemas heterogéneos. Bueno, si tenemos sistemas heterogéneos hay que ver, a ver, el primero, tenemos selenuro de amonio, si mal no recuerdo, que me da amoníaco gaseoso y selenuro de hidrógeno. Fíjense que ahí tenemos el selenuro de amonio, está en estado sólido, por ende nosotros no lo contamos en la constante de equilibrio. Bueno, entonces, si no lo contamos al sólido, lo único que nos queda es la multiplicación de las concentraciones de los gases, digamos, de amoníaco gas y del selenuro de hidrógeno gaseoso. Ese sí hay Kc. El Kp, recuerden que son compresiones parciales. Que va a ser lo mismo, nada más que en vez de ponerle las concentraciones, se le pone la P mayúscula, que quiere decir las presiones de cada gas. Después, la segunda ecuación, tenemos un equilibrio iónico, el cual es una disociación del cloruro de plata en sus respectivos iones, en cation plata más 1 y en el anión cloruro, todo esto en fase acuosa. Entonces, la constante de equilibrio va a ser la multiplicación justamente de esas concentraciones, de la concentración de los cationes plata y de los aniones cloruro. Esto es solución acuosa. Y el Kp no, porque no va a tener presión, no hay una presión que se ejerza porque no es un gas. Y la última es fósforo sólido con 6 moles de cloruro gas, o cloro gas, que me da tricloruro de fósforo. Bien, ahí la constante nuestra, fíjense que tenemos sólidos y líquidos en la ecuación. ¿Qué quiere decir? Que el líquido no me da, como veníamos viendo antes, el líquido no me influye a mí en esa ecuación. Entonces, ¿qué hace? Lo que aplica es la inversa. Fíjense que tienen 1 sobre la concentración del gas cloro elevado a la 6, que es su coeficiente estequiométrico. Y el Kp va a ser exactamente lo mismo, pero con la presión del cloro. Fíjense que trabajamos con el cloro porque tenemos líquidos puros y sólidos puros, o sea que eso no influye y no participan en la reacción. En la reacción sí, pero no participan en la constante. ¿Se entendió más o menos ahí cómo es el razonamiento? Si no tiene alguno o dos, sigo entonces. Bien, acá seguimos con otro equilibrio heterogéneo. Nos dice la consigna, bueno, nos dan el equilibrio y dicen que la presión de dióxido de carbono es de 0,236 atmósferas a 800 grados. Nos pide calcular el Kp y el Kc para la reacción a esa temperatura. Bueno, acá, primeramente, el Kp lo podemos sacar sencillamente porque va a ser la presión que ejerce el gas. El único gas que hay es dióxido de carbono, así que esa está fácil. Los sólidos no participan, por ende el Kp va a ser igual a la presión que ejerce el dióxido de carbono, o sea, 0,236 atmósferas. Y para sacar el Kc, recuerden de la ecuación esa que hemos visto anteriormente, que era que la que involucraba a la constante de equilibrio con la constante de las presiones, que era el Kp igual al Kc por R por T elevado a la n, al delta n. Bueno, usamos esa ecuación acá. Primeramente, sacamos la temperatura en grados Kelvin que hay, que esa es fácil, digamos, la suma de la temperatura en grados centígrados más 273, que es la temperatura en grados Kelvin, y hacemos el despeje delta n, que como todo acá está elevado, no elevado, sino que es una reacción mol a mol, no hay otra diferencia de coeficiente estequiométrico, el delta n va a ser igual a 1. Entonces lo que hacen ahí